agradecidos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Amén, amén. Esta canción se llama No me dejarás. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿y de quién temeré? ¿De quién temeré? Y aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo
esperanza está en Jesús, hermanos, en nadie más, que rompió toda cadena, nos libertó. En medio de mi proceso, cuando todo se está cayendo, en medio de mi dolor, confío en ti. En medio de la oscuridad, sé que me acompañarás. En medio de la adversidad, confío en ti, Jesús, Jesús. Y nada me moverá de tu presencia.
apartará de tu amor, y tu voz me sostendrá y me levantará, y no temeré, en ti confiaré. No tememos, Señor, porque tu presencia está con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tú venciste la muerte, Padre. Gracias porque con esa muerte, Señor, vencida, tú nos dices la victoria, Padre. Tenemos victoria en ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has dado por nosotros, Señor, merecidamente, Señor. Gracias por este momento maravilloso de poder alabarte, Señor, darte la honra y la gloria a ti, Señor, porque solo tú lo mereces, Padre. Bendícenos, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón a la predicación de nuestro pastor en este día, Padre. Pero que no solo quede en nuestra mente, sino que llegue a nuestro corazón y que después de ahí pongámoslo en práctica, porque eso es lo esencial de esto, es ponerlo en práctica, Padre. Danos, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, Padre. Bendice a nuestro pastor. Y te dejamos esto en tus manos, Padre. Esperamos, Señor, que haya llegado con olor fragante delante de tu presencia, Señor. Gracias por todo, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Recuerden que nuestra generosidad se muestra en la manera como apoyamos el ministerio de la iglesia, ¿verdad? Tres maneras de dar, tal vez. Una es cash, otra es con un cheque y otra es a través de Zelle, en línea. Si está a la distancia, pues el cash quizás no sea fácil, pero puede ser a través de un cheque o a través de una donación directa en línea. Ahí está la información en la pantalla que tenemos. Gracias a Dios por este tiempo que tenemos, ¿no? Estar en su casa. Y bueno, yo estoy por cerrar la serie de 3 mensajes en los que yo titulamos Mi esperanza está en Jesús. Hay mucha gente que tiene la esperanza puesta en otras cosas, o en otras personas, o en otros dioses. Pero Dios es con D minúscula, ¿verdad? Solo hay un verdadero Dios. Es el único y es el que nosotros adoramos. Gracias a Dios por las iglesias del Señor Jesús. La iglesia del Señor Jesús es una sola, es universal, está en todo el mundo, pero está compuesta por un grupo grande de iglesias locales. Todas pertenecemos a la iglesia universal, pero nos organizamos por iglesias locales para adorar a Dios y para servir a Dios en nuestra área donde vivimos. Yo doy gracias a Dios porque cambió todo cuando Cristo murió. Imagínense que a Israel le tocaba ir 7 veces, era lo que estaba ordenado, y tenían que ir en el año 7 veces a Jerusalén. Y qué bueno que ahora no tenemos que ir a adorar hasta allá, ¿no? Podemos hacerlo aquí nomás, porque Jesús le dijo a la samaritana, el tiempo viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, sino el que le adora a Dios en espíritu y en verdad, es necesario que le adore, y eso se puede hacer en cualquier parte, ¿no? Por otro lado, qué lástima, ¿no? Porque yo quisiera ir a Israel más seguido. Sí, pero bueno, tenemos ahora la oportunidad de estudiar la tercera parte de este tema, la piedad. ¿Sí se acuerdan incluso el canto que entonamos ahorita? Piedad no es la última estrofa. Primero está el abismo, luego está la piedad y luego está la promesa. Pero yo a propósito quise traer a ustedes la promesa para hablar del Espíritu Santo el domingo pasado. Así que el orden en que están escritas las estrofas no altera el mensaje, porque siempre lo puedo acomodar como dé el hilo, ¿no? Nosotros sabemos que sin Cristo estamos separados de Dios.
y lo estamos remarcando como que a propósito hubiéramos planeado esto con el estudio bíblico de la mañana. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el hombre está muerto en delitos y pecados. Dios está hasta por allá viviendo en su santidad, que de verdad es una santidad muy majestuosa. Nadie puede entrar ahí por el pecado que mora en el hombre. La separación entre el hombre y Dios la causa o la hace el pecado. Esa barrera no hay manera de romperla. La única manera de romperla es que en ese abismo entre Dios y nosotros haya un puente. Y ese puente, Timoteo en su carta dice que es Jesucristo el único Dios, el único medio y el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo en su cruz o con su cruz al morir por el pecado se sitió en medio de esa nube. Y a través de Jesucristo ahora sí nosotros podemos llegar a Dios. A eso se refería él en San Juan 14:6 cuando al final dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie es nadie, ¿no? Esas son de las cosas que yo digo. Todo significa ¿qué? Todo. Nada pues significa nada. Y nadie pues es nadie, ¿no? Así de simple. Entonces si dice que nadie pues es nadie. Solo a través de Jesucristo. Y por eso me gusta el eslogan que usa la Iglesia Misión Centroamericana en El Salvador. Les hablo del Salvador porque ya pienso mucho en El Salvador últimamente. No sé por qué será, ¿verdad? Pero allá la Iglesia Misión Centroamericana, en los edificios de ellos, tienen un eslogan. En cualquier lugar que está la Iglesia Misión Centroamericana, tienen un rótulo grande que dice así: solo Jesucristo salva. Las 3 S. Solo Jesucristo salva. Solo en Él hay salvación. Y entonces, esa es una verdad que nosotros tenemos no solo que mantenerla en mente, sino que también predicarla. Hablaba de un gran abismo, pero el abismo vino seguido por una gran promesa, la promesa de salvación. Y pues el tema de hoy tiene que ver con una gran piedad. Trato de hacer algunos dibujitos porque por ahí escucho que de ver aprende uno más, ¿no? Trate de hacer este. Mi esperanza está en Jesús. Y ahí están los 3 temas que compartí con ustedes. Primero, hay un gran abismo. Segundo, hizo una gran promesa. Y tercero, mostró una gran piedad. Noten que todo es grande, ¿no? No podía ser algo mejor o menor. Tenía que ser en grande. En los conitos esos negros, yo quise agregar una palabrita que es parte también de los mismos temas. Fíjense, el primer tema decía, hay un gran abismo, y en el cono, ¿qué dice? Entre nosotros, ese era el tema. Y ese abismo podemos verlo bien marcado. Entre nosotros puede ser entre nosotros mismos o entre nosotros y Dios. Yo les he dicho con toda sinceridad, el Mario sin Cristo es bien diferente del Mario en Cristo. El Mario sin Cristo es bien egoísta. No quiere a nadie si no me quieren de regreso. Y no le ayudo a nadie y no miro a nadie si no miro en simpatía en alguien. Es más, si alguien me para la cara, yo se la paro más grande. Y uso el término del amor. Pero no me busquen porque el natural es bravo. Nosotros, el hombre natural, Pablo lo llama animal. Porque reaccionamos de una manera terrible. Y los animales es tremendo. Yo les tengo respeto a algunos animales por la experiencia. Por unos años me tocó ser como el amo de un perro, Doberman, que cuidaba el local donde trabajaba. Yo vivía ahí, yo era el que le daba comida y el perro me cuidaba más a mí que al dueño mismo. El dueño no se le podía acercar, pero yo sí llegaba y jugábamos, ahí convivíamos todo el tiempo. Pero un día en la mañana lo encontré de malas. Y yo no sabía porque él es un animal y no dicen nada, ¿verdad?
Y la cara de él pues era igual todos los días. Yo estaba estudiando para un examen que tenía ese día sábado, sentado en una silla bajita, con el cuaderno de esos grandotes abierto. Y él llegó de mañanita, 5 de la mañana, y metió su cabeza entre mis manos, porque quería que jugara con él. Al menos eso es lo que yo creí. Justo en ese rato, cuando él mismo metió la cabeza entre mi papel, el cuaderno y mis manos, se me cayó el lápiz. Y cuando yo me agaché a recoger el lápiz, él interpretó que yo iba a agarrar una piedra o un palo para pegarle. Y me atacó y se me prendió de mi rostro. Y me desgajó toda esta parte de mi cara. Mi labio de arriba estaba colgando abajo de mis quijadas. Yo fui llevado al hospital de emergencia y con buscaron una de esas enfermeras de mucha experiencia, ya bastante ancianita la señora. Tráela, que ella es la que mejor hace las maripositas. No podemos coserlo porque le van a quedar las marcas, pero las maripositas van a dejar menos seña. Ay, ya se imagina lo traumado que estaba yo con todo eso, pero ahora me doy gracias a Dios porque sí hizo buen trabajo la señora, ¿no? Al punto que si yo no les digo que aquí me pasó algo, no se dan cuenta. Si lo ven despacito, cuando estén cerca de mí, hay una marquita aquí, pero me la cubre el lente. Gracias a Dios uso lentes, ¿verdad? Menos me la ven. Pero pasé un tiempo terrible. ¿Por qué? Porque el animal descubrieron que entre 5 y 6 de la mañana era mezclado de Doberman con pastor alemán. Y en su cerebro se mezclaban las dos sangres y no reconocía a nadie. Entonces actuaba nomás en defensa, a como fuera y con quien fuera. Por mucho que me quisiera, después retorcía cuando reaccionó lo que había hecho el pobre animal. Pero ya era tarde, reaccionó de una manera animal. Y muchas veces nosotros así actuamos. Sin Cristo no tenemos control. Y por eso es que el mundo está como está. Porque la gente no tiene a Cristo, entonces no les duele. No sienten sentimiento, pueden dañar, pueden ofender, pueden lo que sea, pueden hacer hasta matar a alguien. Y no sienten nada. Porque es el instinto animal que hay en nosotros. Pero en mí ocurrió un cambio cuando Cristo apareció. Y el amor natural mío fue fortalecido. Ese amor que había sido dañado por el pecado y me había separado de Dios, fue fortalecido por el amor de Dios que fue derramado en mi corazón. Y ahora en el amor de Dios y con el amor de Dios y por el amor de Dios, yo los miro a ustedes bonitos. Aunque no me quieran, ¿verdad? No importa cómo me ven ustedes, pero el amor de Dios que habita en mí los hace ver a ustedes como mis hermanos, como mi familia en la fe. Pero eso tuvo que tener un proceso. Y por eso ese gran abismo que había entre nosotros, lo cortó, Dios lo quitó. Hizo un puente para que nos llevemos bien. Todavía me gusta toda clase de tamales, pero prefiero los salvadoreños. No sé por qué, ¿verdad? Tengo la impresión que ustedes quizás prefieren el de su país, ¿no? Pero qué bonito nos vemos comiendo todos juntos, lo que sea, ¿no? Engordamos iguales, ¿verdad? Sí, nos llevamos bien. ¿Por qué? Porque Dios hizo un milagro, hizo una gran obra y rompió y quitó ese gran abismo que nos separaba y nos ha hecho un solo cuerpo, un solo pueblo. Hizo una gran promesa. Ahora en el conito negro dice otra palabra. Hizo una gran promesa, ¿qué? El otro era entre nosotros, este es para, ¿se dan cuenta? Para nosotros. Hizo una gran promesa, la promesa que el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Por muy seria que sea la situación que vivimos, no estamos solos. Dios está con nosotros. Y pues la tercera dice, mostró una gran piedad hacia nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? En la primera dice, entre nosotros. En la segunda dice, para nosotros. Y el tema de hoy es,
hacia nosotros. Está como en clave los temas, ¿no? Completo, ¿cómo se leería? Hay un gran abismo entre nosotros. Segundo, hizo una gran promesa para nosotros. Tercero, mostró una gran piedad hacia nosotros. Ahora yo digo la primera parte y ustedes la segunda. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Pero dicen bien fuerte para que oigan los que están en línea, ¿verdad? Que la primera parte del primer tema. Hay un gran abismo. Pónganse de acuerdo, pues. La primera, ¿cómo dice? Hay un gran abismo. Ahí está mejor. Segunda, hizo una gran promesa. Tercero, mostró una gran piedad hacia nosotros. ¿La agarraron? Ahora la repiten todos los días hasta que yo regrese de vacaciones, ¿verdad? Les hago el examen. ¿Está bien? Entre nosotros, para nosotros y hacia nosotros. El tema de hoy es así. Mostró una gran piedad hacia nosotros. Primera Timoteo 3, 15 y 16. Realmente puse el 15 ahí, aunque el mensaje lo tengo más centrado en el versículo 16, porque el versículo 15 nos da como un contexto. El contexto es que Pablo está dando un consejo a Timoteo y es así de fácil en una sola línea, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Ahora fíjate que es interesante, porque si predicáramos sobre ese versículo, para que sepas cómo conducirte, Pablo le está dando recomendaciones a Timoteo de cómo debe ser su conducta como hijo de Dios. Y cuando dice en la casa de Dios, es interesante porque a Timoteo yo lo considero como la segunda generación de cristianos. Y en ese tiempo no habían templos. Nosotros ahora decimos la casa de Dios y pensamos en el templo. Pero literalmente la iglesia estaba reuniéndose en ese entonces en casas. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Y está dando instrucciones. Y como parte de esas instrucciones, le va a decir el versículo 16. Ese se los escribí aquí en la pantalla. Mire cómo dice. E indiscutiblemente. ¿Cómo es el tema? Grande, ¿verdad? Ok. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la ¿qué? De la piedad. Mostró una gran piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es ese misterio? 1. Dios fue ¿qué? Manifestado en carne. Dios fue ¿qué? Justificado en el Espíritu. Dios fue ¿qué? Visto de los ángeles. Dios fue ¿qué? Predicado a los gentiles. Dios fue ¿qué? Creído en el mundo. Y Dios fue ¿qué? Recibido arriba. Mira, en este versículo está la humillación y la exaltación de Cristo. Repita. Dios fue manifestado en carne. Se hizo hombre. El Espíritu lo justificó. Dios mismo en 2 o 3 ocasiones dijo, este es mi Hijo amado. Y el Espíritu Santo descendió sobre él cuando estaba siendo bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y allí mismo se oyó la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. Visto de los ángeles, ¿cómo no? Si primero entré la noticia a María, ¿quién fue un ángel? Van a ser un niño. Los ángeles ya sabían lo que estaba pasando. Y mientras Jesús estaba en esta tierra, venían ángeles y le servían. Los ángeles le acompañaron a él todo su ministerio. Fue predicado a los gentiles porque él anduvo predicando por todos lados. Y fíjese bien que no solo vino al pueblo de Israel, aunque Juan 1:11 dice que a los suyos vino, pero está haciendo un énfasis diferente. Tan grande fue el desconocimiento de Israel
que no se dio cuenta que el Mesías mismo había llegado. Pero él se dio sus escapaditos para la ciudad de Fenicia, para las ciudades de Tiro y de Sidón, y por ahí la visita que tuvo con una viuda que se le conoce como la viuda de Naín. Naín era una ciudad gentil. Él sí se salió, se dio sus escapaditas fuera de Israel, visitó a los gentiles y predicó a los gentiles y resucitó al hijo de esa viuda en Naín. Él dio testimonio en todo Israel, pero también entre los gentiles. Pero luego dice que fue creído en el mundo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y él fue creído. Sí, él fue creído. Mucha gente creyó en él. No todos le siguieron, pero fue creído. Él de verdad vivió en este mundo. Y pues la última parte dice, recibido arriba gloria, porque fue que ascendió. Sabemos que Hechos 1:10 y 11 dicen eso, que fue tomado, viéndolo los discípulos, fue tomado, fue levantado y fue llevado hasta que una nube lo ocultó de sus ojos. De una manera así un poco rápida, quiero hablar un poco más de la piedad. Pero como el versículo comienza hablando de un misterio, decidí yo también enfocarme un poco en ese misterio. Sabe que estos asuntos de piedad son bastante difíciles de comprender. Por eso es que dice, grande es el misterio de la piedad. En algunas veces he escuchado y otras veces me ha tocado a mí definir qué es piedad. Y tenemos que comenzar antes de definir qué es piedad con lo que es un misterio, porque es un misterio. Y en la Biblia hay varios misterios. Algunos dicen que son 7 misterios mencionados en la Biblia. Otros sacan hasta 12 misterios mencionados en la Biblia. Hay misterios que ya no son misterios, pero ahí están en la Biblia. Hay 2 cosas que quise mencionar, que quise poner entre lo que es misterio. Si usted busca en los diccionarios o busca donde quiera que busque, va a encontrar varias definiciones de misterio. Pero todas esas definiciones, valga la redundancia, son un misterio. Son misteriosas, ¿no? Me gustaron estas 2 definiciones y quise compartirlas con ustedes. ¿Qué es misterio? Misterio es algo que existe, pero aún no ha sido revelado. Misterio es un asunto que no se puede explicar. Dentro del punto de vista escatológico de la venida de Cristo en la manera pretribucionalista, la pretribulación cree que el rapto va a ser antes de la tribulación. Pero hay gente que no cree eso y hasta piensan que Israel y que la iglesia son uno solo. La pretribulación cree que Dios ahorita está tratando con la iglesia en todo el mundo y que la iglesia está compuesta de todos, incluyendo judíos que creen en Cristo. Pero que al ser arrebatada la iglesia vendrá un periodo de 7 años de tribulación en donde Dios no va a tratar con los gentiles ni con la iglesia. La iglesia ya va a estar arrebatada con él en el cielo y va a tratar exclusivamente con Israel. Y para que Israel entienda que Cristo era el Mesías, van a tener que pasar una serie de juicios. Esos juicios que están destinados para que Israel abra los ojos y entienda, van a causar desastres en todo el mundo, al punto que los que no son israelitas van a sufrir las consecuencias. Los juicios no son para que el mundo entienda. El mundo ya tuvo su oportunidad hoy. En ese entonces, la oportunidad va a ser para los israelitas. Cuando se habla de eso, vamos a encontrarnos con algunos misterios que voy a comentar ahorita. El primero es el misterio de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y les voy a explicar esto un poquito, porque en sus escritos pretribucionalistas, uno de los que se hizo más popular en los últimos tiempos es un pastor que se llama Tim LaHaye. Tim LaHaye escribió muchos libros, entre ellos uno que
se me hizo muy fácil y hasta lo recomendé para los que querían ver ese punto de vista más despacio, porque normalmente dependemos de que alguien nos interprete la profecía. Pero él escribió un libro que se llama Cómo interpretar la profecía bíblica por sí mismo. Y le va dando los pasos y le va dando los pasajes bíblicos. Y usted mismo va descubriendo la profecía. Tim LaHaye también escribió una Biblia. Y la Biblia, bueno, no escribió la Biblia, perdón, voy a corregir eso. La Biblia es la misma versión Reina Valera 1960, pero él escribió notas abajo de esa Biblia. Y esa Biblia con notas proféticas de Tim LaHaye tiene algunos dibujos, tiene algunas ilustraciones a todo color muy lindas. Creo que el hermano Albino tiene una de esas. No, esa es Cofia, creo que es la que él tiene, ¿verdad? Sí, pero esa Biblia tiene unas ilustraciones muy bonitas. Y hay una página entera de esa Biblia que tiene como título Lo que los profetas en el Antiguo Testamento no pudieron ver. Y lo hace dibujado de esta manera. Aquí está el profeta, que es un profeta, alguien que mira un futuro, mira el futuro. Quizás me veo tentado de definir profeta, ¿no? ¿Qué es un profeta? Profeta es alguien que predica un mensaje que va a acontecer en el futuro. Ese es un profeta. El profeta es alguien que predica un mensaje que va a acontecer en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No había Biblia, no había nada. Eran los profetas los que Dios les hablaba y les enseñaba. Háblales de esto, háblales de lo otro. Como el viernes, ¿no? El viernes hablábamos de que Dios le dijo al profeta, hay dos mensajes que tienes que dar. El primero es que el pueblo debe volverse a Dios. Así de fácil. El pueblo debe volverse a Dios. Ese es el primer mensaje. Y luego hay una pausita y dice, si no le hacen caso a ese mensaje, predícales del segundo. ¿Y el segundo cuál era? El juicio está a las puertas. El juicio está a las puertas. Ese era un profeta que venía y traía la palabra de Dios. De modo que hoy día, para que un profeta de verdad exista, no quiero meterme en líos con esto, pero tiene que predicar un mensaje que va a acontecer en el futuro y que nadie más lo sabe. Dios se lo reveló a él. Dentro de ese punto de vista, debe predicar un mensaje que todavía no está escrito en la Biblia. Y si eso hace, quiere decir que la Biblia no estaba completa. Entonces ya tenemos un problema serio con la fe que tenemos en la Biblia, ¿no? Y si predica otra cosa y ya está en la Biblia, no es profeta. Porque todo el que predica mensaje que va a acontecer en el futuro es profeta. Hoy no usamos la palabra profeta, sino que usamos la palabra predicador, que se parece más a la atalaya. Atalaya en el Antiguo Testamento, el profeta se paraba en el cerro, en el monte arriba, y con un embudo gritaba y todo el valle le oía de abajo. Ese era el profeta y le llamaban el atalaya, porque esos eran los que también utilizaban cuando decían, ahí vienen, córranse, que es el enemigo, ¿no? Avisaban. O sea, si usted es profeta hoy día, sea profeta de los que predican el mensaje que va a acontecer en el futuro, que ¿qué es? Que Cristo va a venir otra vez. Nosotros nos centramos en predicar que Cristo va a venir otra vez. Que si hay juicio ahorita, que si no hay juicio ahorita. Todo lo que son juicios son señales de que Cristo está cerca. Pero nuestro énfasis no está en asustar a la gente con los juicios. Nuestro énfasis está en decirle, prepárese porque Cristo ya viene. Y al hacer eso nosotros estamos siendo profetas. Predicamos un mensaje futuro. Pues los profetas del Antiguo Testamento, Dios les dijo, miren, la Virgen va a concebir y va a venir Jesucristo y va a nacer. Y luego va a reinar sobre Israel y va a aparecer el trono, es el trono de David, y va a descender del cielo y va a destruir las fuerzas enemigas de la tierra y va a gobernar en todo el mundo por 1000 años.
Y los profetas vieron todo eso. Pero lo que pasa es que ellos estaban viendo una montañita que les decía, Cristo va a venir, Cristo va a nacer de una virgen, Cristo va a venir montado en un burrito, y le daba así. Y por las montañitas fueron viendo que Cristo iba a ser el rey de Israel. Pero lo que había en los valles entre montañitas, así como lo pone Tim LaHaye, no lo vieron. ¿Y saben qué había en el valle? Cuando Cristo venga la primera vez, va a morir en una cruz. Y al morir en una cruz, todavía no va a venir la segunda vez hasta que pase un periodo. Y ese periodo se llama la iglesia. Por eso es que cuando usted busca la iglesia en el Antiguo Testamento no existe. No se mira. Los profetas no vieron que había iglesia. Ellos siempre creyeron que el pueblo de Dios era Israel y punto. Y los gentiles no son pueblo de Dios. Y Dios no quiere nada con los gentiles. Y nunca se dieron cuenta. Por eso costó. A Pedro tuvo que enseñarle unos lienzos ahí con animales y le dijo, come de estos inmundos porque yo los limpié. Para que Pedro entendiera que el mensaje del evangelio era también para Cornelio. Y a Pablo le tuvo que dar un golpe contra el suelo y dejarlo ciego y decirle, estás equivocado. Porque él perseguía a Jesús creyendo que ese no era el Mesías. Pero ¿qué hizo Pablo? Tú vas para los gentiles. Y comenzó a predicar en los gentiles. Dios tenía planes con todo el mundo. Eso dice Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Entonces en el Antiguo Testamento todo lo que era iglesia era un misterio. Pero luego ya Pablo dice que ese misterio fue revelado en Cristo. Y por eso es que hace impacto cuando Cristo le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aparece la palabra iglesia por primera vez. Hechos 16:18. Perdón, Mateo 16:18. Por primera vez aparece la palabra iglesia. Pero ya en el Nuevo Testamento. Ya todo el Nuevo Testamento, ¿qué creen? Es todo iglesia. Es todo iglesia. Cartas a las iglesias, doctrina, todo es iglesia. Aquí estamos nosotros como la iglesia del Señor Jesús. Pero en el Antiguo Testamento era un misterio. Existía la iglesia en el plan de Dios, pero todavía no era revelado. El misterio del Mesías, nadie lo conoció. El misterio de la Trinidad. La Trinidad es interesante, porque cada quien tiene que tener su propia experiencia con Dios. Hay suficiente base bíblica, suficiente apoyo bíblico para saber que la Trinidad existe. Difícil de probar. Se puede creer, yo he llegado a pensar eso. Yo la entiendo, yo la creo, trato de explicársela lo mejor que puedo y no me la entienden. Y por eso es que algunas sectas se valen de eso para negar la existencia de la Trinidad, lo cual es bien peligroso porque los pone fuera del cuerpo de Cristo y dejan de ser la iglesia y son una secta. El misterio del anticristo. ¿Es el anticristo una persona? ¿Es el anticristo un conjunto de cosas? ¿Es el anticristo el sistema? Yo recuerdo cuando estábamos en un estudio bíblico y de repente salió el tema de los celulares, en aquel tiempo cuando los celulares eran una ciencia ficción, ¿no? Y alguien estaba explicando, miren lo que va a hacer el celular, miren esto, miren lo otro. Y un hermano por allá dijo, tengan cuidado, porque yo ya lo estuve viendo, pero ese celular parece el anticristo. Y algunos, yo soy amante bastante de las películas antiguas. Y una de las películas que me gusta ver tiene que ver con eso, con una computadora, de las primeras computadoras por allá en Europa, ocupaba 3 plantas del edificio. Claro, las 3 piezas de la computadora que ahora la tenemos en el celular. ¿Verdad? En una estaban las pantallas, en otra estaba el hard drive y en otra estaban las torres, las conexiones. Ocupaba gran espacio y un montón de cosas grandes ahí entre medio, pero se llamaba La Bestia. Y la clave para entrar era la bestia. Y tenía la capacidad de activar los misiles nucleares. Y hay un momento que es la idea de la película, ¿no? Y 2 muchachitos que intervienen y detienen eso. Pero la gente ha pensado mucho
en que el anticristo es simplemente la misma tecnología que nosotros tenemos hoy. Y que de un momento dado, la tecnología nos ha llegado a controlar a tal grado que solo falta apretar un botoncito y la tecnología y todo desaparece. Y con eso desaparecemos todos nosotros. Entonces el anticristo puede ser el sistema ese. No van a decir que yo dije, ¿verdad? Que eso era. No, yo dije, mucha gente piensa que eso es. Ahora, si quieren saber, yo pienso que va a ser literal, literalmente una persona. Y que hay muchos anticristos que son parte de un sistema. Pero creo que de todos los anticristos que hay va a aparecer uno que va a ser el mandamás, diría mi mamá. Y la razón por que yo creo que va a ser literal, les voy a decir por qué. Porque cuando Cristo vino, ¿vino espiritualmente o vino literalmente? Todo lo que es del Señor tiene que ver con cosas literales. ¿Ustedes creen que literalmente me voy yo con Cristo o no? Si no, estamos en problemas. Todo tiene que ver con literal. Literalmente voy a estar en el cielo, de verdad voy a estar ahí en el cielo. ¿Y por qué voy a decir, no, el anticristo no es literal? Estaría haciendo alguna excepción, tal vez es la trampa que él quiere que nosotros creamos. Misterios. ¿Cómo podemos probar eso? Lo podemos creer por fe y quizás uno lo crea más seguro que el otro y uno quizás tenga más duda que el otro y algunos quizás ni lo crean o lo nieguen. Pues es un misterio. Por eso es que Hank Hanegraaff escribió un libro que le llamó Apocalipsis Unveiled. ¿Sabe lo que significa Apocalipsis? Apocalipsis es traducido en inglés como libro de revelaciones. Porque lo que pasa con el Apocalipsis es que hay un velo puesto que no nos deja ver lo que va a pasar en el futuro. Y lo que Dios hizo con el Apocalipsis fue que se llevó a Juan, lo puso allá en el cielo. Apocalipsis 4 dice eso, que fue llevado para allá arriba y le dijo, te voy a mostrar lo que va a pasar en la tierra. Y le comenzó a quitar el velo y a descubrir todo. Las primeras partes que Juan vio, dice, caí como muerto y estuve ahí tirado. No había quien abriera el libro, no había quien le quitara el sello. No te preocupes, mira la otra parte. El cordero, el león de la tribu de Judá, venció y él tiene el poder de quitar el sello. Reveló el anticristo, Jesucristo, Dios le reveló a Juan todo lo que iba a pasar en el Apocalipsis, incluyendo al anticristo. Pero hasta que no se quita ese velo, todo es un misterio. Y pues al final incluye el misterio de la piedad, aunque como les dije hay varios más misterios, ¿no? Misterios. Si quisieran que agregáramos uno, quizá un poco picosito, ¿verdad? Con chilitos mexicanos, ¿verdad? Hay un misterio bien misterioso. Explíquenme ustedes, ¿cómo es posible que una mujer quede embarazada sin tener sexo y quede a luz? Pueden ir antes de la Virgen María, ¿no? Vayan para atrás y busquen una, y vayan después de Virgen María y encuentran otra. No hay. Es un privilegio solo para la Virgen María. Y es un misterio. ¿Cómo podemos explicar eso? La ciencia no lo puede explicar. Es un misterio. Estamos llenos de misterios. Pero el último que puse ahí es el misterio de la piedad, porque eso es lo que dice el versículo, ¿no? Creo que me tardé mucho en esta parte, pero vamos a entrar a la piedad ahora, ¿no? Un poquito de piedad. Un poquito de piedad. ¿Qué es piedad? Y vas otra vez a encontrar una serie de, como les dije, de definiciones, ¿no? Yo encontré aquí una, así nomás, simple. Piedad es sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o padece. Sí. Yo creo que hemos tenido alguna experiencia o hemos visto, hemos oído de alguien clamando por piedad. Y cuando hablan de piedad están hablando de que ellos están en una condición deplorable, demasiado mal, en muy malas condiciones,
por el otro lado hay alguien que puede darles a ellos, que puede ayudarles. Y ahí viene el clamor por piedad. O algunas veces nosotros quizás solamente decimos, lo vi o la vi tan mal, que sentí aquí adentro una gran compasión. Es que no sería humano si no hubiera sentido deseo de hacer misericordia. La compasión y la misericordia se le dan a alguien extremadamente en dificultades. Puede ser pobreza, puede ser enfermedad, puede ser cualquier otro tipo de aflicción. Pero duele ver a alguien en ese desastre. Entonces, tengo que ir un poco más en general y luego más personal. Piedad grande es la que Dios tuvo con la humanidad, porque nos vio en el desastre que estábamos. ¿Sabe? Cuando nosotros vemos, hay 2 versículos que no los quise poner aquí, pero si quieren podemos corroborarlos en la Biblia. Hay un versículo que dice que ante los ojos de Dios nosotros somos como gusanos. Y créanme, no a muchos nos gustan los gusanos. Tal vez es algo más despreciable. Y hay gente que les tiene pánico a los gusanos. Nosotros somos como un gusano. Dios solo tiene que hacerle así y dejamos de existir. El hombre, dice Isaías, que desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies es hinchazón y podrida llaga. ¿Ha pensado qué es eso? Hinchazón y podrida llaga. Sobre el rostro de nosotros, todos nosotros hinchados, no una gordura normal de comer tamales, no, hinchados. Y la idea de podrida llaga son esas cosas que sueltan un líquido feo, que apesta. Es más, en otro versículo dice que nosotros somos considerados como trapos de inmundicia ante la santidad de Dios. Desde niño yo había oído ese versículo ya varias veces, pero si vieran la cara que puse cuando descubrí lo que eso quiere decir en la realidad. Espero no ofender a nadie. Trapos de inmundicia eran los trapos que utilizaba la mujer cuando estaba en su periodo. Sin mi respeto para las mujeres, ¿no? Pero eso es lo que decía el versículo. ¿Cómo somos nosotros considerados ante Dios? No importa qué tan caro sea el perfume que usted se echó. No importa cómo huele y que todo el mundo lo huela cuando pasa. O qué tan bueno usted es ante los ojos de Dios. Trapo de inmundicia. Y por ese trapo de inmundicia tiene que venir Cristo a morir. Y pagar un precio tan caro por que no sirve para nada. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Nos vio tirados allí, abandonados, incapaces de hacer algo. ¿Y qué sintió? Sintió compasión. Y fue movido a misericordia. Y dijo, no, yo lo voy a restaurar. Y nos lleva desde ese nivel horrible que estábamos y después nos va a decir, ustedes son nación santa, pueblo adquirido. Ustedes son mi especial tesoro. ¿Cómo nos mira hoy? ¡Wow! Tiene que ser gran piedad, ¿no? Tiene que ser grande esa piedad. Porque si yo siento piedad, no llego a ningún nivel. Como la piedad que Dios mostró. Ahora sí la mostró por todo el mundo. Pero entre ellos yo. Agarré 2 espacios, 2 nomás para tener una idea. Si algo yo admiro de Jesucristo, es que no le importó los códigos de ley que había, ¿no? No le importó. La ley decía que ninguno se podía acercar a un leproso más cerca de 50 pies. El leproso tenía que venir con una campanita, ya sea colgada aquí
o en algún lado, o aunque sea en la mano, la traía moviendo. Y venía ping, 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 ping. Algo así como cuando pasa el ice cream truck por su casa, que desde lejos usted oye, ahí viene el ice cream truck. Y si no tienen nietos, espérense, porque ellos se encargan de avisarle a uno. Yo ni le he oído, mis oídos ya no me sirven. Y ya la Nicole está corriendo. Y hay que sacar dinero, pues, porque hay que comprarle. Piensen, en aquel entonces no eran ice cream truck, era una campanita que sonaban. Y la gente decía, ahí viene un leproso, cierren las puertas, escóndanse, no se acerquen, déjenlo pasar. Y dice que la ley exigía que si por alguna razón no tenían para comprar la campanita, ellos tenían que venir gritando, leproso, leproso, leproso. Todo el mundo tenía que oír que ahí venía un leproso. Y si se acercaba más de 50 pies, declarado inmundo. Y váyase para el sacerdote y le van a dar una, voy a decir ahora, cuarentena, ¿verdad? Porque es lo que entendemos más fácil. Una cuarentena, y después de la cuarentena, si no le sale el negativo, no venga. Y era el sacerdote el que tenía que declarar eso. Sí, era serio. Ahí está Jesús con la mujer adúltera. Y en un momento dado Jesús le dice, mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Él simplemente dijo, el que usted esté sin pecado, tire la primera piedra. Y todos acusados por su misma conciencia se fueron. ¿Ninguno te condenó? No, ninguno. Bueno, pues levántate. Yo tampoco te condeno. Vete en paz y no peques más. Y Jesucristo venía y no importaban los 50 pies, se acercaba al leproso y lo tocaba y lo sanaba. Sanó cantidades de leprosos Jesús de esa manera. Esa es piedad, esa es compasión, misericordia profunda. No importa quién es la persona, hay que ayudarla. Y ahí está el Evangelio para hacerlo. El versículo en la parte de abajo prácticamente termina diciendo, Dios fue hecho carne. El verbo fue hecho carne, la palabra se hizo carne. Dios vino y habitó con la humanidad. Hace unos 2 años yo prediqué el tema, a usted ya se le olvidó, pero a mí todavía no. Una visita del cielo. ¿Sabe que en Navidad nosotros todos salimos a visitar, verdad que sí? Y vamos para la familia aquí, para la familia allá, y que la visita, y nos damos regalos entre todos. Pero la verdadera Navidad fue Dios el que viajó desde el cielo y llegó hasta la tierra. Primer conexión que hubo entre los santos y los inmundos. El Dios santo dejó su trono, dice el coro, el canto que cantamos. Dejó su trono y vino a esta tierra. Y hubo una conexión entre lo humano y lo divino. Lo canta Manuel Bonilla, pero también me gusta como lo canta Cristal y Wendy, porque lo cantan más como estilo ranchera. Dice, lo divino con lo humano, lo divino en lo humano cobró vida, y el verbo de los cielos se encarnó. Es interesante lo que Dios hizo. Tenía que haber una gran piedad para que hiciera eso. Quise cerrar, porque creo que el punto ya está bien marcado, leyéndoles estas estrofas de este canto. Uno de los cantos, no quiero decir que es antiguo, porque es bastante nuevo comparado con los antiguos que yo sé, pero no hace mucho tiempo las iglesias cantaban este canto. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Es un canto que me impactó mucho por esa letra y porque se entonó varias veces y tuve el privilegio de cantarlo en un coro de una gran multitud y se cantaba en inglés, en español, en vietnamés, en portugués, en coreano. Había, no sé si era mandarín o cantonés, o quizás los dos, porque los dos son idiomas chinos.
Pero todo el mundo cantando este canto, qué precioso se oía. Y dijeron, cada quien en su idioma, cántelo. Oh, hasta sentía que estaba en el cielo. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Dios tuvo piedad de mí. Lo menos que puedo hacer es exaltar su nombre y mostrar agradecimiento por lo que él hizo. La segunda parte dice así: dejaste el trono para mostrarnos la luz. De tu trono a la cruz. Mire qué distancia. De su trono de gloria a la cruz del Calvario. De tu trono a la cruz. ¿Y mi deuda qué? Pagar. De la cruz a morir. ¿Y de la muerte qué? Subió otra vez. Terminó siempre en el trono. Esteban nos dijo, yo veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Fue elevado, fue levantado Jesús. Por eso dice, tu nombre levantaré. Cuando hablamos de piedad, no pensemos en alguien que está en calamidad. Pensemos en la calamidad en que estamos nosotros mismos y en la necesidad que tenemos de que Dios haga algo en nuestras vidas. No importa cuál es la necesidad, Dios puede hacerlo. Hay otro himno que me impacta también, pero ese no lo escribí ni se lo voy a cantar menos, pero se dice así: arrodillado ante la cruz, Cristo te quiere ver. Ese es el reto para nosotros hoy, que nosotros nos arrodillemos a los pies de Cristo. Él tiene piedad de nosotros. Va a extender su compasión y su misericordia. Vamos a orar, ¿está bien? Padre, yo te alabo y te bendigo en este tiempo porque tú hablaste a mi corazón a través de este mensaje y yo al comunicarlo a los hermanos tengo la esperanza de que ellos hayan captado la idea. Si alguno de los que están aquí esta mañana entendió este mensaje, yo solo le voy a pedir que haga una oración a Dios en este momento. Diga, Señor, gracias por salvarme. Gracias por rescatarme del pecado y de la maldad. Entiendo que yo tengo un problema grave y en este momento yo quiero dejar este problema a los pies de Cristo. Por favor, ayúdame y restáurame para que yo pueda exaltar tu nombre con todo poder, con toda libertad. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, mi esperanza está en Jesús. ¿Por qué? Porque hay un gran abismo entre nosotros. Mi esperanza está en Jesús. ¿Por qué? Porque hizo una gran promesa para nosotros. Y tercero, mi esperanza está en Jesús. ¿Por qué? Porque hay una gran piedad hacia nosotros. ¿No? Dios nos bendiga, hermanos. Estamos despedidos.